Bueno, tengan muy buenas noches a todos los que están viendo el presente video en vivo. Mi nombre es Yevgeny Flores Montalvo, soy licenciado en Historia por la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia. El presente video y la presente charla va a ser con el tema de la masacre de San Juan. Es un hecho muy conocido aquí en Bolivia, pero tal vez no muy difundido a nivel internacional. Es por ello que nosotros vamos a conocer un poco más sobre este hecho que aconteció en la década de los años 60 en Bolivia, particularmente en los centros mineros del norte de Potosí. Bien, para empezar a hablar un poco de la masacre de San Juan, tenemos que retrotraernos a lo que es la historia de Bolivia desde un inicio importante con lo que es la Revolución Nacional de 1952. La Revolución Nacional de 1952 dio pie a diversos cambios que se vieron básicamente vistos desde el extranjero como cambios fundamentales. Estos cambios fundamentales van a hacer que Bolivia cambie de manera sintomática y profunda todos los espacios dentro de los cuales iba desenvolviendo a nivel internacional como también a nivel nacional. Esta revolución del 52 marcó el inicio de importantes políticas dentro de nuestro espacio nacional. Es así que se tiene que, para la revolución del 52 y los posteriores procesos que vinieron después, se tiene el acceso de toda la población a las urnas, el voto universal. También parte de los actos de la revolución fueron la nacionalización de las minas, el fin del pongueaje y la devolución de las tierras a los campesinos. Posteriormente, en 1955, se hace una reforma educativa en la cual se va a implementar muchos cambios para que nuestro país esté dentro de lo que es la modernidad en el momento dado. La Revolución Nacional como proceso histórico va a ser un proceso que va a durar en el tiempo y va a causar un sinnúmero de elementos y coyunturas dentro de todas las décadas de la historia. Es por ello que tenemos que hablar de un gran proceso de consumación del nacionalismo en Bolivia. Pero a la par de que se estaba configurando un nacionalismo a nivel internacional, se estaba configurando una pugna de poderes que establecían que el mundo se dividía en dos. Desde la década de los años 50 y los 60 se empezó a vivir en el mundo la conocida Guerra Fría. Esta Guerra Fría hacía que las grandes potencias de ese momento, que eran Estados Unidos y los países industrializados europeos, tuvieran una pugna por el control político y económico del mundo, en contra, o en este caso su antagonista, era la Unión Soviética y países como Cuba, Congo, Vietnam, que estaban dentro de una ideología comunista. Es así que nos encontramos con un proceso que venía de la Segunda Guerra Mundial, pero que se magnifica en los espacios
latinos, africanos y asiáticos como una pugna de poderes. Estos poderes que hacían posible que la economía mundial, la política mundial, estuviera manejada y controlada por las corporaciones, por las transnacionales, por las multinacionales. Es un hecho histórico que en la década de los años 60 y posteriormente en los 70 y 80 se verá esta Guerra Fría como un proceso de lucha entre poderes. Pero esta lucha va a hacer posible que pequeños países y pequeñas economías, pequeñas ideas políticas surjan y también se mimeticen y se configuren en un espacio. En Bolivia tenemos que hablar, juntamente con la Revolución Nacional de 1952, un proceso que marcaría un relevamiento del nacionalismo, pero también una inmersión dentro de lo que es la política internacional. Por eso se conoce que después de transcurridos 12 años del proceso nacionalista que estaba a la cabeza de hombres como Víctor Paz Estenssoro, Juan Lechín Oquendo, Hernán Siles Suazo, Walter Guevara Arce, quienes habían llevado adelante la revolución, van a quebrarse. A lo largo de todos estos años se va a quebrar una relación que había entre obreros, sindicatos, con élites burguesas, militares y o clase intelectual. Es decir, nosotros nos encontramos con un sinnúmero de hechos que hacen posible que la revolución se empiece a quebrar, no en las bases que ya se habían consolidado con las políticas, sino se quiebre por los intereses de clase que había al interior del gobierno de ese momento. Es por ello que para los años y para la década de los años 60, el movimiento nacionalista revolucionario va a sufrir resquebrajamientos. Se van a dividir los movimentistas en torno a la lucha por el poder. En ello hay que ver que no solamente es la lucha por el control del gobierno, sino también es la lucha por el control económico y por el control político. Bien decían que cuando varias fuerzas se unen pueden lograr muchas cosas, pero cuando existe una división política dentro de un proceso político integrado y diverso, siempre va a existir división. Y eso pasó dentro del proceso revolucionario de 1952. Por ello, tenemos que ver que en 1964 culminan 12 años de gobiernos democráticos y nacionalistas. O bueno, el gobierno nacionalista de ese entonces de Víctor Paz Estenssoro. ¿Por qué? Porque
se habían faccionalizado en tres: el ala desarrollista, o en algunos casos para muchos autores entendida como el ala capitalista del movimiento nacionalista revolucionario, la cual lideraba Víctor Paz; el ala socialista con Hernán Siles Suazo, de compañero de lucha también estaba Juan Lechín Ojeda; y un tercer grupo que se perdió en el tiempo, liderado por Walter Guevara Arce, eran los mediadores, los, podríamos llamarlo actualmente, los de centro izquierda derecha. En 1964 se configura una situación muy importante. Se acontece, y acontece en realidad, un primer golpe de Estado militar a Víctor Paz Estenssoro. Y quien lo lleva adelante es René Barrientos Ortuño, que había sido su candidato a vicepresidente en las elecciones. ¿Por qué? Porque también el ala militar, la facción militar, no estaba de acuerdo cómo estaba llevando adelante el proceso nacionalista, el MNR. Hay que ver que desde que se configuró el movimiento nacionalista revolucionario hubo siempre pugnas, y en estas pugnas los que salían derrotados y los que salían vencedores en sí solamente velaban por un interés personal, no así nacional. A la par que existían estas facciones dentro de lo que es el cuerpo militar, y como siempre ha sido así, tenían intereses que habían sido importados del extranjero. Estos intereses importados del extranjero no eran otros que los de Estados Unidos y la famosa política de seguridad nacional. Hay que hacer que se entienda que los gobiernos que vinieron posteriores a Víctor Paz Estenssoro, en su mayoría militares, siguieron la doctrina de seguridad nacional que emergió de Estados Unidos. Esta doctrina que simbolizaba para América Latina y que fue lo que hizo posible su ejecución maestra, porque hubo innumerables y diversos hechos que hicieron posible que la doctrina de seguridad nacional estuviera como parte de un seguimiento y un control de todo el continente americano. Justamente esta doctrina de seguridad nacional tiene que ver con el control de las ideas y de las políticas socialistas y comunistas que imperaban en la Unión Soviética y en la pequeña isla de Cuba. En 1959 se había llevado adelante la revolución cubana a la cabeza de Fidel Castro y de muchos guerrilleros, de los cuales habían
derribado un gobierno capitalista, así lo denominaban los guerrilleros. Era un gobierno imperialista que solo tenía intereses a favor de las transnacionales. Ese era el discurso de la época. La doctrina de seguridad nacional iba a hacer efectivo el control de estas políticas y que no tuvieran efecto en la sociedad civil. Por ello, tenemos que hablar de un hecho fundamental. En Bolivia se establece que va a haber que el gobierno del general René Barrientos Ortuño, cuando comienza su ciclo gubernamental, va a ir en contra de el comunismo y fundamentalmente cualquier acto subversivo considerado como sedición y en contra del gobierno constitucionalmente establecido. Va a ser una coincidencia que en la década de los 60 y particularmente en el año de 1967 se genere un grupo guerrillero a la cabeza de Ernesto Guevara, conocido como el Che. La guerrilla del Che Guevara, que funcionó, que tuvo accionar en Bolivia, duró alrededor de 1 año y medio. Pero, ¿qué pasó? Tenían un control político desde Estados Unidos, un control militar, y el gobierno de René Barrientos Ortuño lo iba a ejecutar de manera sistemática. El movimiento guerrillero de Che Guevara, que tenía ideas comunistas y socialistas, va a tener y va a querer ayuda de la sociedad boliviana. Bien, para entender lo que sucedió en una noche como hoy, en 1967, hay que dar algunos parámetros. Y estos son que el gobierno de René Barrientos Ortuño genera decretos de control político. En 1965 se generan decretos contra la existencia de los sindicatos, contra la existencia de partidos políticos, contra lo que pudiera ser un tipo de ideología en los sectores obreros. Se va, como por una medida subsiguiente, se va a militarizar los campamentos mineros. Además, como el sector minero era y fue conocido como el más combativo dentro de este periodo histórico y dentro de estos años, se les va a rebajar los sueldos para que estén sometidos a lo que dictamine el Estado. Estas medidas hicieron y calaron hondo en el sentimiento y las ideas de los sindicatos mineros y obreros en general. Hubo una persecución política desde 1965 a todos los dirigentes mineros y a los dirigentes obreros que estuvieran en contra del régimen establecido. Es importante mencionar que el gobierno de René Barrientos Ortuño no hubiera generado esta política si no hubiera estado ayudado por la CIA. La CIA, que es
era en ese momento el control político sobre América Latina y sobre otros espacios. La CIA dictaminaba qué es lo que debía hacer cada gobierno, al margen de que los gobiernos, como el de René Barrientos Ortuño, tuviera también otro tipo de políticas hacia otros sectores. Bien, estamos y nos retrotraemos a este espacio dentro del tiempo, a un 23 de junio de 1967. En ese momento existían luchas, existían intereses, pero lo más importante, había que establecer un vínculo entre la lucha guerrillera y la lucha obrera en Bolivia. La guerrilla del Che Guevara pidió ayuda a los movimientos obreros bolivianos. Iba a haber una reunión en los centros mineros del norte de Potosí. Iba a haber un ampliado general de todos los sindicatos obreros. Esta reunión hacía posible e iba a determinar si se iba a continuar con la lucha proletaria en contra del Estado y además si se iba a seguir la doctrina y las ideas de la guerrilla de Ernesto Guevara. ¿Cuál iba a ser la importancia de esta reunión ampliada de los sindicatos mineros, fabriles, universitarios, los cuales iban y habían llegado ya al centro minero del siglo XX en el norte de Potosí? Iban a determinar una lucha armada y una lucha contra el poder del Estado Nacional de René Barrientos Ortuño. Pero esta reunión iba a llevarse a cabo el día 24 de junio y como son estas reuniones, iba a tal vez alargarse hasta determinar una acción posible. Pero el gobierno de René Barrientos Ortuño ya tenía conocimiento de esta reunión y de estos intentos de hacer una nueva revolución. Por lo tanto, determina que había que cortar y eliminar todo tipo de acto subversivo. Entre abril, mayo y junio, se habían hecho peticiones al gobierno central de reposición de salarios, reincorporación de los dirigentes de base a sus fueros y a sus puestos, y además se tenía en la mente la idea de la guerrilla. Cuando llegaron al centro minero del siglo XX en Potosí, era la noche del 23 de junio. Culturalmente se sigue ejecutando, se sigue haciendo celebración de la festividad de San Juan. Es una mezcla de tradiciones y costumbres a las cuales mucha población, por no decir todo Bolivia, hace festejo y se hace reunión en familia, en comunidades, en torno a esta festividad.
y se hace costumbre y tradición y se hizo costumbre realizar fogatas. En el año de 1967 no fue la excepción. Además, que el centro minero del siglo XX, ubicado en el norte de Potosí, en la localidad de Yayagua, era preponderante usos y costumbres tradicionales de larga data. Muchos de los sindicatos y muchos de los dirigentes que ya estaban en el centro minero celebraron esa noche San Juan con fogatas, celebraron con bailes e hicieron confraternización en torno a la celebración de San Juan. Tenemos que hablar que transcurrida la noche y ya cuando llegó lo que es el proceso y el accionar militar, ya era el 24 de junio de 1967, era la madrugada del 24 de junio. Dentro de los relatos de los mineros se puede ver que a partir de las 2 a 3 de la mañana, militares y policías entraron al centro minero siglo XX de manera silenciosa. Y cuando ya estuvieron en el centro minero, empezaron a buscar dirigentes de base y empezaron a disparar. Los militares llegaron en tren, la vía férrea que comunicaba desde Oruro a Yayagua. Los policías llegaron en camiones. Los dos cuerpos del Estado irrumpieron en el centro minero, yendo por casa y atacando fundamentalmente los medios de comunicación, las sedes sindicales y las bocaminas. Hubo un gran dolor y mucha pena en esa noche de San Juan. Los informes gubernamentales y los avisos que dio el gobierno de René Barrientos era que se había ido a sofocar un acto de subversión en contra del Estado. Y en ese momento se contó que solamente hubo alrededor de 20 bajas, 20 muertos. Pero los sobrevivientes de la masacre hablan de alrededor de 50 muertos y 70 heridos. Estos datos pueden ser leídos en los periódicos de la época, como La Patria de Oruro, El Diario de La Paz, La Razón de Potosí, también dentro de lo que fueron las transmisiones radiofónicas, ya que la radio en ese momento era el principal medio de comunicación
en toda Bolivia. Estas muertes ocasionadas por el gobierno de René Barrientos Ortuño, y que en posteriores días ya se fue conociendo la verdad, fueron denominadas como la masacre de San Juan. La masacre que tuvo que ejecutar el gobierno de René Barrientos Ortuño para precautelar la seguridad nacional. Hay que hablar de los objetivos políticos de la masacre de San Juan. Uno de los primeros objetivos políticos de este hecho sangriento fue frenar una posible ideología comunista en los centros mineros, la cual obviamente no fue efectiva porque los centros mineros siguieron en su lucha hasta que hubo la relocalización de las minas, e incluso siguen existiendo estas ideas comunistas, claro, ya esquematizadas y muy desenvueltas a lo largo del tiempo. El segundo objetivo de esta incursión armada fue evitar la ayuda a la guerrilla de Ernesto Guevara. Porque si hubiera, en este caso estamos poniendo en el plano de la suposición, ¿qué hubiera pasado si los mineros hubieran colaborado a la guerrilla de Ernesto Guevara? Tal vez otro hubiera sido la historia. Pero con este hecho armado fue tal y tan sangriento que evitó una ayuda humana, en recursos humanos y en recursos económicos, a la guerrilla. Fue un éxito en este caso para el gobierno de René Barrientos Ortuño. El tercer objetivo político fue hacer un control exhaustivo de las organizaciones sindicales contestatarias al régimen internacional y nacional. Había que hacer un control de estos grupos que se armaban en Bolivia, y ello lo había determinado Estados Unidos desde la CIA y desde todo su aparato estratégico gubernamental hacia América Latina. Además, como cuarto objetivo político, era mantener, entre comillas, la paz y la armonía entre el Estado y las organizaciones sindicales. Y para mantener la paz había que cortar todo tipo de relación con elementos subversivos nacionales o internacionales, dependiendo de el nivel de presencia que hubiera. Bien, al margen de estos objetivos políticos que se cumplieron por parte del gobierno de René Barrientos Ortuño, la clase obrera, minera en este caso, siguió con sus luchas. Claro que cada que ejercía una lucha contra los gobiernos militares, en este caso, se diezmaba la clase dirigente. ¿Qué podemos decir en cuanto a la masacre de San Juan?
un día como hoy, muchos hombres valerosos no estaban de acuerdo con un régimen. En este caso, no estaban de acuerdo con las políticas gubernamentales de ese momento. Y por lo tanto, querían hacer una lucha política. No estaban de acuerdo con el tipo de administración económica que hacía el gobierno, ya que en ese momento también el Estado estaba empezando a tener mucha relación con los organismos internacionales financieros y estaba comenzando a aparecer la deuda, lo cual no estaban de acuerdo los sectores sociales, obreros, mineros. ¿Qué más podemos decir? Esta masacre refleja que los intereses de ciertas clases o élites que están al mando y en el control de un gobierno, hablando de Bolivia, están siempre vigilando qué es lo que pasa a nivel internacional y estableciendo nexos. ¿Qué más podemos decir? Que la clase militar boliviana, el sector militar, no tiene y no ha tenido una ideología clara. Como se establece que el sector militar en muchos casos siempre va a estar de la mano de quién es el más fuerte. Y en Bolivia está muy claro. No podemos hablar de los procesos actuales porque ya son muy diferentes. Pero en el momento de estudio que estamos abordando, la clase militar solamente va a tener como frente seguir una orden y sin establecer qué tipo de orden es la que está ejecutando, sin importar si hubiera consecuencias en el futuro. A la par, como también podemos establecer que el sector obrero siempre va a estar en constante lucha, pero a veces no va a haber también los intereses generales. Al margen de los intereses de clase, también no se puede ver y no ven los intereses generales. Bien. Espero que les haya gustado la charla de hoy, que refleja un hecho histórico que aconteció el 23 de junio y la madrugada del 24 de junio del año de 1967 con la masacre de San Juan. Es un hecho sangriento y doloroso para las familias mineras y del cual nosotros aprendemos y establecemos qué tipo de procesos se vivieron, qué tipo de procesos estamos viviendo y qué tipo de hechos podemos hacer para que no ocurran este tipo de coyunturas ahora. Bien, ha sido un gusto compartir mi charla con ustedes y sigan viendo las charlas de la Asociación de Profesionales en Historia. Son muy enriquecedoras. Me despido cordialmente. Muchas gracias.